estamos una vez más aquí en su programa El lado oscuro de la verdad. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema muy delicado. Y cuando hablo de que es un tema muy delicado es porque se trata de lo que Cristo ha hablado a favor de la niñez, de la inocencia de un niño. Y cuando tocamos la inocencia de un niño, que es algo muy especial para Dios, tenemos que entender que es el reflejo de la vida de un cristiano para que nosotros podamos entrar un día al cielo. En la vida podemos tener muchos tropiezos, muchos, como podemos tener una escuela muy cruda de lo que nos ha marcado la vida, pero nosotros como hijos de Dios no volteamos hacia su palabra para que veamos el ejemplo que nos deja de ser como un niño. Jamás podríamos entrar a su presencia. Por eso es que me es muy delicado hoy este tema, pero querido amigo, quédate con nosotros. Quiero que pongas mucha atención a este estudio tan escalofriante que se vive en esta secta, porque si hay algo que realmente se ha perdido en la vida de muchas personas de esta secta, es su inocencia, su infancia. Así que quédate con nosotros, porque hoy vamos a descubrir el lado oscuro y torcido de la niñez de las generaciones que vienen en cada una de estas familias. Porque si quisiéramos voltear para hacerles un juicio justo, como dice la Escritura, las familias que han caído en esta secta son arrastradas al mismo infierno a causa de abandonar la misma palabra de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque lo hemos venido diciendo en documentales anteriores, que cuando una doctrina invalida a la tercera persona de la Trinidad, es como estarle cerrándole la puerta a la voz del Espíritu Santo para que seamos guiados a través de la Escritura. Porque si el cristiano hace un lado a la voz del Espíritu Santo y solamente comieras pura palabra, pero tú no quisieras escuchar la voz de Dios, entonces te haces una persona sorda espiritual. Porque créelo, esto es algo que se está viviendo muy aterrador en esta secta. Es como si tuvieras un padre en tu casa y que tú lo vieras entrar y salir en su vida cotidiana, en lo que hace, pero que tú hablaras mucho con él, pero que él no te respondiera una palabra. ¿Cómo te sentirías tú? Así hay muchos que tienen un Dios en esta iglesia que dicen hablar con Dios, pero Dios no les responde. Pero hay un motivo en el cual el por qué no les responde. Porque Dios no puede ser burlado, querido amigo. Si tú dices que Él es tu Dios, tú tienes que cumplir con cada uno de sus mandamientos. Y esta iglesia ha quebrantado muchos. Y pon mucha atención en esto. En la época que nuestro maestro estuvo aquí en la tierra hace 2000 años atrás, hay versículos donde donde había mucho problema de personas poseídas por demonios. Muchos casos. Dice que le traían muchos endemoniados. Pero ¿sabes cuál es lo más hermoso de esto? Dice la palabra, que a todos libertaba. Porque cuando Jesucristo, el verdadero Cristo de la Biblia, está en el ministerio de una iglesia, tiene que haber una liberación genuina del Espíritu Santo. Porque donde está la verdad, dice, ahí hay libertad. Es por eso que en esta iglesia no conocen realmente la voz de Dios. Porque es como si Dios, con esto que vamos a explicar, les estuviera dando un pago de los muchos pecados que esta iglesia ha cometido. Por eso es que vemos muchos pasajes donde la Escritura habla de un pueblo que había abandonado a Dios y Dios les dijo, muy bien, tú me abandonas, ahora tendrás que irte al exilio.
Y ese exilio fueron por muchas épocas distintas. Vemos el caso cuando Dios les habló a su pueblo, diciéndoles que iban a caer en manos de opresores, exiliados de su tierra. Y es por eso que estos hombres perversos hicieron su trabajo, cumpliendo parte de la Escritura por la desobediencia de un pueblo que había abandonado a Dios. Y uno se pregunta, cuando vemos el caso de este hombre, y no solamente vemos el aspecto afeminado, porque muchos nos habían escrito en el canal anterior diciendo que le veían un aspecto, pero ¿sabían ustedes que cuando uno se mete en estos temas y uno comienza a pedirle a Dios guía para poderlo hablar, Dios comienza a traer una revelación de la Escritura, de los espíritus que moran en la vida de estos hombres? Y déjenme decirles que definitivamente operaba un espíritu de homosexualismo en este hombre. Podría contar muchos de los ayunos por decirles sueños o revelaciones, pero en uno de ellos también vi el aspecto de este hombre. No lo conozco, sé que es de esta doctrina, pero Dios me mostraba una parte de su niñez que había sido maltratado en abuso por un desconocido, donde a él lo dejaban cuidando. Y cuando me metí a investigar sobre este hombre, podía verle un espíritu de ira horrible, que peleaba contra la voz de Dios sin que él aún no se ha dado cuenta. Usted podrá decir, bueno, ¿y qué pasa si él llegara a ver este video? Hay un espíritu que se llama bloqueo mental, no les permite que puedan venir al conocimiento de la verdad, porque a él está pasando como el caso de los fariseos, que sabían mucha letra, pero invalidaban a la tercera persona de la Trinidad, que es al mismo Espíritu Santo. Por eso es que cuando usted se mete y observa algún mensaje de este hombre, es un hombre lleno de mucha ira, a causa del espíritu que lo posee. Pero volteemos un poco a hablar sobre este hombre, con espíritu de homosexualismo. Cuando vemos las cosas atroces que este hombre cometió en México, creemos que Dios nunca hizo justicia, porque creemos que cuando Dios trae justicia, Dios mueve las leyes para traer juicio contra una persona. ¿Qué quisiéramos nosotros? Ver como justicia de Dios en la vida de ahora de este hombre. ¿Quisiéramos verle pronto una sentencia? Yo creo que sí, la gran mayoría quisiéramos verle el paga de su pecado, que pronto está por suceder. Pero cuando vemos a este hombre que es llevado a la misma tumba que nunca vimos, que fue juzgado en ese México corrupto, torcido en sus leyes y reprobados en cuanto a la Escritura. Y quiero abrir un paréntesis, porque muchas personas se comunicaron con su servidor en el correo electrónico que estuve dando en el canal anterior. Y ellos me decían que muchas de las cosas que probablemente en fotografías hayan sido editadas, discúlpenme, créanlo que no vamos a usar el nombre de Dios en vano, solo para acreditarle al video que hay algo real atrás de todo esto. Déjenme decirles, querido amigo, muchas personas de esta secta omiten muchas cosas escalofriantes porque no se dan el tiempo de investigar. Hablábamos en el segundo documental cómo es que ellos son llevados a través de un espíritu a la misma adoración que exige ese demonio sibélico. Si ustedes van, solamente vayan, cliquen en Google y ahí mismo va a aparecer a muchas personas de la masonería sentados. Esta fotografía que ahora ustedes están viendo, vayan a Google, escriban esto y les va a salir estas fotografías. La misma masonería usa este estilo de silla satánica.
En la masonería es muy importante lo que viene siendo el oro. Para ellos es súper importantísimo. Le tienen un valor grandísimo a las cosas materiales. Si ustedes pueden apreciar, cuando estaba este hombre en el poder, todo estaba adornado de oro, todo. Pero cuando llega su hijo, el cual, que es muy probable, que no quiera seguir los pasos profundos de la masonería, ahora no crean que porque no quiere seguir la masonería, él haya querido que esa silla siga en ese lugar. Claro que no. Se le tiene que dar un lugar porque es un pacto satánico que estos masones hacen de por vida. No es fácil quitar esas sillas de ahí. Pueden levantar otra escenografía cambiando muebles, sillas, pero tarde que temprano le tuvieron que haber dado una adoración. Fíjense, qué interesante está esto. Todas las personas que son católicas, porque están adorando a los dioses a través de la idolatría, los ídolos de yeso o de madera que están al frente de ellos, siempre cuando ellos oran, observen bien, siempre están hincados de esta manera. Y en esta iglesia igual. Y cuando el sacerdote va a ungir los utensilios, voltea hacia el frente también donde se encuentran los ídolos. Observe este hombre, hincándose al dios sibélico. ¿Qué más pruebas podemos nosotros dar? Claro, ninguna de las personas que están atadas a esta secta jamás van a convencerse en salir de su secta porque vienen por generaciones. Por más que nosotros queramos refutar esto, desde el principio habíamos dicho, esto no es para convencer a los que están adentrados ahí. Ellos están ahí por falta de amor a la palabra. Esto podría servir a aquellos que por misericordia salieron bajo la voluntad, pero por la misericordia del Dios viviente, salir de esta secta y que abrieran más sus ojos. Ahora, no para ir a convencer a aquellos que están, sino para que tú, ex luz del mundo, clames en misericordia por esas almas que están atadas siguiendo a un hombre corrupto. Escucha bien. Observa los rituales, hasta qué trasfondo, qué tan importante les es para ellos todo el simbolismo. Escuche bien esto que estamos explicando. Cuando este hombre estaba en el poder, le daba un tono de oro a todas las cosas e incluso levantó lugares tan egipcios, así como ustedes están apreciando. Fue un evento donde él vistió todo el tema era egipcio. ¿Sabía usted que cuando moría un faraón eran sepultados en lugares en color dorado porque representaba la riqueza, creyendo que iban ellos al más allá como hombres espléndidos, saliendo triunfantes de este mundo con riquezas para encontrarse con sus antepasados? Es una mentira satánica, pero observe bien estos ataúdes egipcios dorados. Por eso es que vemos a este hombre, Michael Jackson, que muchas de sus decoraciones también, rodeado en sillas de color dorado, porque representaban el oro, y muchos de los utensilios que él usaba sí eran de oro. What's wrong, Elijah? I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me.
They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I can't talk about it over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me. They could stab me. They could frame me and say I overdosed on drugs. They can do a lot of things. Who could do this? It's not the government. It's more than the government. But I don't know, Tita. I don't care. They can take me. I don't even care my life anymore. Por eso es que cuando un masón muere, observe el ataúd masónico donde fue llevado Michael Jackson. Mire, más de $21,000 es el precio real de este ataúd masónico. ¿Ustedes creen que esta es una casualidad caricaturesca? Que este mismo masón sea llevado en un ataúd idéntico al que este hombre fue llevado. Escuchen bien. Este era un hombre representante del mismo Lucifer que dañó a muchos infantes, abusando en sus mansiones, grabándolos para llevarlos a grandes subastas de venta de infantes. Observe bien. Esta familia satánica, cuando ellos hablan de un Dios y usted los escucha hablar que adoran a Dios, están adorando a un Dios como Tamuz. Por eso es que vemos a muchos artistas dándole gracias a Dios, glorificando a Dios, bendiciendo su nombre, pero escuche bien, el Dios de ellos es el Dios con D minúscula. Y uno se pregunta, ¿por qué no son libres de todas sus ataduras? Porque la verdad, que es el Cristo viviente, no está en esta secta. Si alguien ha entrado a estos documentales y tú saliste por la misericordia de Dios, yo te invito, querido amigo, sea agradecido con Dios, porque de lo que gracia has recibido, de gracia comparte. Lleva estos videos a aquellos que están pensando salir porque quizás no nacieron en una generación atados como muchos de los niños que ustedes ven aquí mismo. Esta generación de infantes, que es el tema principal de este documental, vienen observando sus cuadros de estos hombres corruptos, reprobados en entendimiento en cuanto a la palabra de Dios. Ellos ya no pueden escapar. Nacieron adorando a estos hombres. Pero tú, que dices que diste un paso afuera de esto, comparte, sea agradecido. Deja que otros se refuercen con la verdad y les sea de gran ayuda. Porque ellos quizás no vienen por generaciones atadas como todos estos pequeños. Van a pagar delante del gran trono blanco. Ahí ya no van a poder apelar a ningún otro juicio, sino aquel que les será condenado para ser enviados al mismo lago de fuego.
pareciera que se fue a la tumba con todos sus pecados y que no pagó aquí en la tierra. Querido amigo, de Dios nadie se burla. Este hombre en vida pagó muchos de sus pecados con su misma familia. Cada persona, por más que se denigre por naturaleza humana, no todos, pero a algunos, les nace un cariño profundo por sus hijos. Yo creo que este hombre, por algún momento, pensó darles lo mejor a su familia, mas sin embargo se lo dio a través de las ofrendas de toda esta gente perdida. Por eso es que vemos en la vida de cada uno de estos niños un maltrato psicológico por demonios a causa de las maldiciones de este hombre y a causa de las maldiciones de un líder, de una persona que lleva un supuesto ministerio. Es llevada toda una congregación al mismo infierno a causa de tragarse la doctrina que va en la vida como de este hombre que ponemos de ejemplo. Porque si el vaso está sucio, todo lo que salga de él va a estar maloliente. Por eso es que la Escritura nos señala como vasos de deshonra. Yo creo que usted y yo, si alguien nos invitara y nos dijera que de este conducto de drenaje, en cierto tiempo va a salir agua limpia, yo creo que usted y yo tampoco no tomaríamos de él. ¿Por qué no tomaríamos? Por el hecho de que por muy limpia que se mire el agua, no la tomaríamos por el hecho de que va a estar malolienta. Por eso es que los testimonios de estos hombres, sus testimonios hieren, porque todo lo que les destilaban de la boca de ellos era algo podrido que salía de su corazón. Y toda esta gente, un día delante del juicio, va a pagar por todo lo que se tragó de la vida de estos hombres. Porque si en la vida de un ministro hay corrupción, adulterio, ira, todo eso afecta a las personas. Observe lo que dice aquí mismo en la Escritura. Afecta, traspasa la vida de la gente. Y cuando ellos cerraron la voz del Espíritu Santo, afectan a toda su congregación. Ahora bien, quiero que vayamos a este versículo que estábamos para apreciar al principio de este documental. Pon mucha atención, porque es el enfoque principal de este documental, de las muchas cosas horribles que se viven dentro de esta secta. Y el padre del muchacho que le traían a los pies de Cristo comienza a narrarle y le dice: maestro, muchas veces esto le hace caer en el fuego y en el agua para matarle, como un espíritu que lo quiere llevar a matarlo. Pero si puedes hacer algo, si tú crees que tú puedas, fíjense la expresión, si tú crees poder hacer algo, por favor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Porque este hombre no tenía dónde pedir ayuda. Este hombre había dejado de creer en todo. Había buscado a sus ministros religiosos de esa época, fariseos que habían rechazado la voz de Dios. Y cuando está frente al maestro, por haber escuchado que él había hecho muchos milagros, pero no quiere decir que este hombre creía en Jesús. Jesús lo mira y le dice: si puedes creer, en pocas palabras, si lo intentas, al que cree, todo le es posible. Cristo quería hacerle despertar de su incredulidad. Observen el versículo siguiente. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Observa. Había caído en una incredulidad profunda. ¿Sabía usted que toda esta masa de gente que están por irse al infierno, por cuanto están en una doctrina de demonios, viven una incredulidad horrible?
horrible. Porque cuando nosotros vemos a estos niños llorándole a ese líder que le impusieron sus padres, no podemos entender el por qué se desbordan ellos en buscarlo, en quererlo tocar. Porque, querido amigo, esto es un trabajo psicológico en la vida de la niñez de esta iglesia. Imagínate que tú de niño te despiertas viendo ese cuadro, más grande que el del matrimonio de tus padres, si es que sí tienen el del matrimonio, que muchas familias en esta iglesia no la tienen. Y cuando tú entras en esta generación, esos niños, a ver algo por internet de ellos, todo lo que escuchan son alabanzas, cantos, videos de su iglesia que están embobados por esta pirámide egipcia. Y cuando son llevados cada año, y todavía les dan a entender que ese día es el día del cumpleaños de su apóstol, llegan fascinados viendo la estructura por manos de hombre, no por Dios, y caen en esa idolatría al grado que cuando ellos vuelven a su realidad, de sus enfermedades, de sus incapacidades, de sus problemas matrimoniales, vuelven a verse en una incredulidad horrible, al grado que ese espíritu les prohíbe preguntarse cómo es posible que tengas un Dios que hizo los cielos y la tierra y te dice que si solo crees, todo te será posible. Pero es tanta la incredulidad porque no les enseñan a adorar al Dios vivo, al Cristo resucitado, sino a un hombre mortal que está siendo juzgado por los pecados más horribles que el hombre puede hacer sobre la tierra: el tocar la inocencia de un niño. Escucha bien esto, porque esto está escalofriante, querido amigo, que vamos a tratar en concluir en eso, por haber tocado la inocencia de un niño. Ahora vayamos a lo que estábamos leyendo. Y cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, después de haber escuchado a ese hombre que dijo: ayuda a mi incredulidad, respondió al espíritu inmundo, porque era un espíritu que operaba en él, en el muchacho, diciéndole: espíritu mudo y sordo. Recuerden, escuchen bien, era un espíritu mudo y sordo. Yo te ordeno, te mando, sal de él y no entres más en él. Cuando Cristo le da esta orden al espíritu inmundo por la voz misma de Jesucristo, por la unción del Espíritu Santo que estaba en él, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió arrebatadamente. Y dice la Escritura, y quedó como muerto, de modo que muchos pensaban que había muerto. Escuchen bien esto, no es que el muchacho estaba muerto. Cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo descansa, porque es fatigado, oprimido por un espíritu. En muchas de las liberaciones que Dios me ha tocado ver a través de su servidor, cuando ha salido por el Espíritu Santo, nosotros no hacemos nada. Escuchen bien, el que hace todo es el Espíritu de Dios. Cuando es sacado el espíritu, el cuerpo cae como en descanso. Después la persona, si uno le pregunta cómo te sientes, las personas llegan a contarnos: me siento muy ligera, como nunca antes me había sentido. Ahora bien, hagámonos esta pregunta: ¿por qué es que había muchas personas en la época de Jesús que vivían con espíritus mudos? Porque la gran mayoría pues son sordos.
Porque la gran mayoría de estas personas, las familias, estaban pagando un pecado, escuchen bien esto, donde habían abierto puertas a muchos espíritus engañadores que los habían apartado. Imagínense, eran del mismo pueblo de Dios, pero estaban apartados de la voz de Dios, y Dios les daba a entender que habían cometido un pecado horrible en sus vidas. La diferencia es que cuando Cristo iba pasando en su ministerio, todo lo que tocaba daba vida, porque Él era la vida. Y cuando nosotros volteamos a ver a este hombre, que muchos han creído que se fue a la tumba sin pagar sus pecados, o el mismo pueblo que tragó toda su doctrina, pareciera que no están pagando los pecados. Pero déjame decirles, querido amigo, que todos los pecados que este hombre ha cometido, todos sus hijos están pagándole en vida. Observa lo que se está cargando este hombre de su propio padre. Él es el vivo ejemplo que si en vida estuviera su padre queriéndolo ayudar a sacar de ahí, se vieran los rostros donde ni siquiera el demonio lo incita a que le diga a su propio padre. Yo creo que este hombre le habría dicho a su padre desde las mismas rejas: no te asombres, papá, si tú mismo me diste este ejemplo. Vi cómo tenías doncellas a tu mano derecha y a tu izquierda, y cómo te servían, cómo en muchas ocasiones te bañaban. Lo vi de niño. Pesqué a muchas de ellas salir de tu habitación. No te asombres porque estoy aquí. Yo creo que esas serían las palabras que omiten los demonios en las vidas de estas familias, por la pena ajena que les invade, por la vida tan sinvergüenza que les invade a esta familia corrompida. Y este es el pecado que la iglesia está viviendo. Escuchen bien. Cuando unas personas nacen sordas, por ende no alcanzan a identificar las sílabas de las palabras o sus acentos de exclamación, etc. Por eso es que no aprenden a hablar, pero no es que nacieron mudos, en otras ocasiones sí. Hay muchos, déjenme decirles, mucha gente con este espíritu. Por eso es que todos están pagando a causa, esto que vamos a mencionar, es a causa de haber hecho un lado a la voz del Espíritu Santo. Dice, muy bien, si tú no me quieres escuchar, como si Dios dijera, si tú no me quieres escuchar, entonces te haré semejante a aquellos que adoran a los ídolos. Así como el ídolo que no ve, no oye, no anda, lo tienen que cargar, semejantes son aquellos que confían en ellos. Se vuelven como los ídolos mudos. Y lo más aterrador de esto, las familias que siguen esta secta, que en cada una de estas familias siempre hay un enfermo de algo horrible. Pero déjenme decirles algo, que esta iglesia es una iglesia donde hay mucho niño con problemas de sordera. Observe, siempre tienen a un intérprete en señas.
Y eso nos hace ver y entender que el Cristo resucitado no pasa por esos altares. Qué triste. Qué horrible. Ante los ojos de la gente, viéramos a un hombre amoroso que va caminando como su clásica costumbre bajar de su altar e irse porque quiere recibir la gloria de todos. Y cada vez que se va, la gente se amotina para tocarlo. Qué bueno fuera que de un ministro destilara sanidades y milagros a través de los dones que están activos del Espíritu Santo. Pero qué horror. Tú, iglesia luz del mundo, que adoras a un hombre mortal, lleno de pecado, y que tus hijos estén consumiendo en muchas enfermedades vergonzosas y muy penosas a causa de tu pecado por haber rechazado la voz del Espíritu Santo. Cuando vemos este problema, dijéramos, bueno, ahora hay que sobrellevar al niño, sí, en su época de niñez, pero una vez que este niño comience a entrar en su época joven o querer sobresalir en la vida, ahí está el problema. Porque este es un trabajo que Satanás está haciendo en la vida de estos niños. Porque es la única iglesia que tiene un gran número de personas sordas. Y si la Biblia dice que eran espíritus inmundos, es que son espíritus que están castigando a los padres por generaciones de estas familias. ¡Qué horrible! Que tengas que crecer como niño, no poder salir adelante en la vida como un ser humano a causa de los pecados de tus padres y no saberlos. Preguntarte en tu mente todo el tiempo, ¿por qué nací así? ¿Por qué no pude salir en la vida, sobresalir en la vida? Y saber que estás cargando los pecados por los espíritus inmundos que vienen de tus abuelos hasta caer en ti. ¿Tú crees que Dios no le duele que todas estas almas de estos pequeños estén infestados de demonios, con enfermedades, discapacidades, espíritus de opresión? Claro que sí. Muchos de ellos ven a sus hijos con homosexualismo y lesbianismo. Haz de cuenta este cuadro
Es lo mismo que está pasando en esta iglesia. Sus hijos perdidos en opresiones de homosexualismo, lesbianismo, espíritus de sordera, por cuanto rechazaron la misma voz del Espíritu Santo. ¡Qué horror! Que aquel hombre ver a Jesús y decirle, teniendo al Cristo de la sanidad y los milagros, y tenerle que decir, ayúdame, todavía ayuda mi incredulidad, todavía ayúdame. Yo creo que la gran mayoría que al ver a Jesús lo buscaban por milagros, porque aunque no quisieras, en muchas ocasiones los padres creer, solo por la misericordia, entre muchos que llevaban a sus enfermos, solo por ser tocados sanaban. Por eso es que este hombre le dice, Señor, ayúdame, soy un incrédulo. ¿Usted cree que la gran mayoría de los debates que se hacen en estos canales, la gente se convierte? Claro que no. Cuando usted ve a una persona que está refutando esta doctrina unicitaria, nunca piense que las personas unicitarias van a llegar a la conversión solo por hacerles ver todos sus errores doctrinales que le abundan a esta secta. Tendría que venir y caer la misericordia de Dios en la vida de ellos, como en muchos de estos hombres que solo por la misericordia de Dios hoy conocen la sana doctrina. Porque cuando no estaban en la doctrina correcta, vivían un espíritu de incredulidad horrible. ¿Y quiénes eran los que estaban pagando? Sus propios hijos. Este hombre es el vivo ejemplo de los mismos pecados de su propio padre. Se fija, están pagándole en familia. Y mire, una cosa es que te arresten por algún accidente o un pleito o algo, pero que te hundan en el pozo más hondo de la mazmorra solo por tocar la vida de un infante. ¡Qué horrible! Por eso tenemos uno de los versículos más aterradores. Escuchen bien y vamos por esto, sobre este caso. Y dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, acuérdense que aquí le está hablando en juicio a la gran Babilonia, la madre de todas las rameras. Con el mismo ímpetu serás derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Fíjense en el misterio que oculta este versículo. Pregúntese, ¿por qué una gran piedra? Porque si ustedes no sabían, la cuna está precisamente aquí, en la gran Babilonia actual. Y ustedes saben que la gran Babilonia actual, como lo describe Apocalipsis, que está sentada sobre los 7 montes, está hablando de Roma. Porque es Roma la cuna que ha abusado de millones de infantes. Y cuando el ángel está dando un juicio, diciéndole que con la misma saña que se ensañó de la vida de muchos infantes, de esa manera le está diciendo, así es el pecado horrible y grande que has hecho con la vida de los infantes. ¿Pero qué es esta piedra de molino? Son los pecados. Observa bien lo que Cristo habló. Y observen cómo Cristo señala en juicio. Y cualquiera que haga tropezar
alguno de estos pequeños que, créeme, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino. Porque esta es una de las iglesias que con el mismo ímpetu que ha hecho en la vida de todos estos infantes, pagará de la misma manera. Y cuando Cristo señala diciendo, y cualquiera, está señalando que cualquiera que toca la vida de estos pequeños, no hay perdón de Dios. Era mejor que se le atase. Fíjense la muerte tan horrenda. Esta es una de las muertes que se le hacían a muchos de los presos, o cuando alguien ejecutaba venganza por alguien que había hecho mucho daño, se le amarraba una piedra de molino en los pies o en el cuello y era arrojado al mar, y ese hombre, mientras que iba hundiéndose, el peso lo metía hacia abajo y una desesperación horrible. Sentir que se ahogaba, no respirar, se tragaba toda el agua, porque era una muerte muy horrible. Pues Jesús dijo, era mejor que pasaras por ese tormento de muerte, porque lo que te espera por tocar a uno de estos pequeños es algo horrible, es peor. Y lo que estos hombres van a pagar es algo aterrador, amigos. No hay perdón de Dios por la vida de estas personas. No lo hay. Era mejor que murieran de una manera tan horrible a que cayeran en el juicio de Dios a causa de este pecado imperdonable. Todos estos hombres les fuera mejor que murieran de la manera más horrible, porque lo que van a pagar ellos en el mismo infierno, el tormento que se les avecina, es algo horrible, querido amigo. En tierra no hay perdón de Dios para ellos. Y en el infierno será la tortura más horrible que se pueden imaginar que este hombre un día vaya a estar sufriendo en el infierno. Porque él y sus generaciones maldijeron la vida de muchos infantes. Hicieron tropezar a muchos pequeños, haciéndoles vivir en tierra un infierno, un desprecio. Y sin saber muchos de ellos que estaban sufriendo por las decisiones de sus propios padres que se tragaron toda esta doctrina. Querido amigo, yo te invito, suscríbete, comparte estos documentales. Hemos venido diciendo tiempo atrás, quizá tú no tengas algún familiar o amigo de esta secta, pero cuando tú le envías un WhatsApp o lo subes a Facebook o a un canal incluso de tu YouTube, otros van a poder ver y van a compartírselo a alguien que ellos sí tienen. Compártelo, querido amigo. Déjame en la caja de comentarios un saludo, un testimonio o alguna opinión al respecto, pero escríbenos, nos es muy importante.